hermanos, en el libro de Mateo. Te alabamos, Señor Jesús. Aleluya. Estábamos mirando nosotros la nueva ley. La ley que nos rige ahora a todos nosotros. No, antes el pueblo de Israel era regido por una ley que se llamaba la ley de las obras. No, esa ley, por medio de esa ley ellos podían, entre comillas, ¿no? Podían alcanzar la salvación y la justificación y la vida eterna, pero si la cumplían. Pero como nunca la pudieron cumplir, solamente Cristo pudo satisfacer la ley, entonces ninguno de ellos alcanzó la salvación y la vida eterna. La vida eterna se alcanza por medio de la fe en Jesucristo. Hoy tenemos una ley nueva, como leímos en Romanos, creo, ¿no? ¿Se acuerdan? Romanos 3, 27. Ahí nosotros, el Señor nos llevó ahí a esta ley, venimos del libro de Hebreos, porque ahí veíamos que tenemos un sacerdote nuevo y el sacerdote tiene que administrar por medio de la ley, ¿no? Entonces, si el sacerdote era nuevo, entonces la ley tenía que ser nueva también. Entonces, ¿qué pasaba con los viejos? Los viejos ya desapareció ahora. En cuanto sabemos que la ley ritual, esa ley ya se cumplió. Y no solamente la ley ritual se cumplió, sino que la ley moral también se cumplió. Porque Cristo cumplió las dos leyes. Bueno, entonces ahí en Romanos capítulo 3, versículo 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Acá habla, ¿por cuál ley? ¿Por las obras? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces la ley es un poder que nos capacita a nosotros para justamente santificarnos a nosotros. ¿Cómo nos santificamos nosotros? ¿No? Haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿No? Que nosotros creamos en Él. Que creamos, esa es la voluntad de Dios. En ese creer nos santificamos. Bueno, y hoy quería hablar un poco brevemente, porque ya me quedan 10 minutos, vamos a empezar este tema, va a ser un poquito largo, nos va a llevar varios cultos, por lo que veo, estuve meditando hoy, pero voy a darle lugar al Señor, que el Señor nos lleve. Mateo capítulo 5, versículo 38. Gloria a Dios. 5:38, hermanos. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Ante cualquiera que te hiera la mejilla derecha, devuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. También ahí en Mateo 5:21, ahí cerquita nomás, dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿No? Y en el versículo 33 dice, y además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. Entonces ahí cuando usa la frase el Señor acá, oíste que fue dicho, ¿no? Él viene para aclarar. Él viene para aclarar eso. Oíste que fue dicho. Pero lo que fue dicho no se entendía. Entonces él, más abajo, vamos a ver cómo él aclara, porque fue mal interpretado lo que fue dicho. Así nos pasa a nosotros, ¿no? Nosotros oímos
y malinterpretamos lo que oímos. Entonces viene el Señor y nos aclara. Ahora, un error, ¿cuánto puede durar? Y este error duró desde Moisés hasta Cristo. Hay errores que duran muchos años, ¿no? Y se lleva generaciones de personas, se llevan con ese error de interpretación. Entonces, el Señor vino a aclarar. Volvamos ahí al 5:38. Dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Alabado sea el Señor. Y qué hermoso que nosotros podamos tener claro lo que la Biblia dice. Tenemos que tener claro eso. Porque a veces tenemos tantas dudas y nos ponemos a interpretar nosotros. O si no, dependemos de que otros nos aclaren. Pero acá el Señor mismo aclara. No necesitamos que otros nos aclaren, sino que el Señor mismo nos aclara a nosotros. Para poder entender un poquito más, vamos a ir a Éxodo 21, 24. Éxodo 21, 24. Gloria a Dios. Vamos a leer de alabado sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 20. Si alguno hiriera a su siervo o a su sierva con su palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobrevive por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Si algunos riñeren e hicieren a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. ¿No? Entonces acá vemos leyes y parece que entendemos, ¿no? Pero ¿realmente entendemos? Sí, ¿cómo no vamos a entender? Si dice que si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con un palo y muriere bajo su mano, será castigado esa persona. ¿Cómo será castigado? Y tenía que morir así como murió su siervo. Mas si sobrevive por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. ¿Qué significa eso? Y si algunos riñeran o hirieran a una mujer embarazada y que ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiese el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. Y juzgar los jueces. Ya había jueces que tenían que juzgar, que no, el marido no podía él imponer cómo debieran pagarle a él por el daño que recibió la mujer, sino que los jueces tenían que determinar también. Y eso es muy importante, que nosotros tengamos en cuenta esto de los jueces, ¿no? Porque tiene que haber. Hubo en aquel tiempo y tiene que haber ahora. Y eso tiene un motivo por el cual tiene que haber jueces. Aunque vamos a ver otro pasaje y vamos a entender un poco mejor. Mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida. Si la mujer hubiera muerto, pagará vida por vida. Esa persona que
causó la muerte tenía que morir. Ojo por ojo, diente por diente. Bueno, si una persona te sacaba un ojo, esa persona tenía que perder el ojo. Ese era el castigo que tenía que recibir. Y si te partía un diente, había que partirle el diente a esa persona. Fíjese. Y si ojo por ojo, diente por diente, mano por mano. Si es por causa de alguna persona en una pelea te cortaba la mano, había que cortarle la mano a aquella persona que lo cortó la mano a uno. Eso demandaba la ley. La ley santa, justa y buena. ¿Qué opinan? ¿Y estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Si lo dice la escritura, sí. Pero hoy esta ley, en nuestra época, nosotros la tomamos como muy radical. ¿Por qué la tomamos así? Porque el Evangelio se ha humanizado. Se ha humanizado el Evangelio. Al humanizarse el Evangelio, entonces considera que perder una mano, bueno, él ya la perdió, ¿por qué tengo que perder la mía? Entonces, en vez de cortarme la mano, le voy a pagar, ¿cuánto puede valer una mano? 25.000 pesos, 25.000 dólares, bueno, le pago. Está asegurada la mano. Claro, te va a asegurar la mano. Entonces, le pagaba a la persona al cual él le cortó la mano y se evitaba de cortar la mano él. Pero la ley era violada, porque decía la ley que mano por mano. No había tutía con la ley. Y dice pie por pie. Y si a alguien le cortaba el pie o perdía el pie a causa de otra persona, esa persona... Pero hoy te pago un seguro, no sé, una indemnización se llama. Eso. Pero se viola la ley. Se viola la ley de Dios. Dios le mandaba que se le cortara la mano y que se le cortara el pie. Fíjese. Y no se podía violar el mandamiento. El ser humano dice, pero qué Dios malo. Decimos, qué Dios malo, porque si yo puedo resolver ese problema pagándole una indemnización, primeramente que la mano no se la va a devolver ni el pie, pagándole una indemnización, ¿no? Y que el mandamiento tenía otro propósito. Acá, ¿cuál era el mandamiento? El mandamiento era cortarle la mano, cortarle el pie y matar a aquel que mató. ¿Por qué puso Dios esos mandamientos tan gravosos, tan radicales? Eso lo puso para que el pueblo manifestara su justicia. Y para que no hubiera venganza. Dios no quería que ninguno se vengara de su hermano. Porque la venganza no manifiesta la justicia de Dios. La venganza es algo del ser humano. Es algo que viene de Adán. De la venganza. Es algo que no es espiritual la venganza, ¿no? Sino que más bien viene del diablo mismo. La venganza. Entonces, para que el pueblo de Israel no cometiera injusticia, porque si te cortan el pie, nosotros no vamos a querer que le corten el pie. Vamos a querer que le corten el pie, la rodilla y las dos manos. Y eso ya se salía de lo que era justo. Si te cortó el pie había que cortarle, no más que eso. Pero el hombre no se va a conformar con eso. El hombre va a querer cortarle la rodilla, la pierna, si es posible las dos piernas. Y eso ya no sería justicia, sino que eso sería venganza.
Y eso manifiesta un carácter. La venganza manifiesta un carácter, pensamiento y sentimiento que no provienen de Dios, sino que provienen del diablo mismo. ¿Se entiende, no, hermano? Amén. Entonces, más si hubiere muerte, entonces pagarás por su vida. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Porque nosotros humanamente cuando reaccionamos ante aquello que nos dañó, nosotros queremos reaccionar violentamente. Y en esa violencia, y en el ojo no opera la justicia de Dios. En la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Entonces cuando el hombre se aira, ¿no?, y alguien lo lastimó, el hombre no va a pensar en devolverle justamente como aquella persona le hizo, sino que si es posible lo va a quemar vivo, ¿no? Era algo que Dios no podía admitir en su pueblo, porque esa conducta no manifestaba lo que Dios es, y el pueblo de Israel tenía que manifestar lo que Dios era. Ellos no podían manifestar algo que Dios no era. Dios no es un Dios vengativo o un Dios injusto. Dios es un Dios justo. Entonces, cuando nosotros leemos acá en Mateo, oíste que fue dicho, ¿no?, ojo por ojo y diente por diente. Entonces Jesús viene y nos explica por qué. Esta ley se llama la ley del talión, que es la ley de la retribución, ¿no? La ley de la retribución, la ley del talión. Y nosotros que queremos profundizar en esta nueva ley, a la cual nosotros tenemos que someternos por amor, porque no podemos vivir sin ley. No se puede vivir sin ley. Tenemos que vivir bajo la ley, bajo los mandamientos y las ordenanzas del Señor, ¿no? Ello nos tiene que regular a nosotros. Eso regula a la nueva creación. La nueva creación hace que por medio de esa ley se manifiesta la vida de Dios en nosotros. Por medio de la ley nosotros manifestamos la justicia de Dios. Pero tenemos que conocer las leyes a las cuales ahora nosotros estamos sometidos. Nosotros sabemos que no estamos sometidos a las leyes rituales. No tenemos que matar un cordero, ¿no?, porque esa ley se cumplió, ¿no?, porque el cordero era una figura, era una sombra, ¿no?, porque iba a venir el Hijo de Dios, o el Mesías, en forma de un cordero, manso y humilde, como un cordero, y que iba a ser degollado y iba a ser crucificado por los pecados de todos nosotros. Como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a seguir viendo esto despacio, ¿no?, porque yo no soy un hombre docto, sino que necesito orar y todo eso. Pero tengamos en cuenta, vamos a leer un solo versículo y ahí terminamos. Alabado sea el Señor. Ahí en Levítico 24 y 19. Levítico 24 y 19. El que causare lesión a su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se le hará a él. El que hiriere a algún animal ha de restituirlo, mas el que hiriere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero, como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo, y lo apedraron, y a los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés. Cada acá hubo un hombre que había blasfemado el nombre del Señor.
como dice en el versículo 10. En aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, la cual era hijo de un egipcio, salió de entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre de Dios, maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y la madre se llamaba Solomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y le pusieron en la cárcel hasta que le fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y a todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él. Apédrenlo toda la congregación. Y los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así al extranjero como al natural, si blasfemare el nombre que muera. Asimismo, el hombre que hiriere de muerte a cualquier persona sufra muerte, y el que hiriere a algún animal ha de restituir al animal por animal. Bueno, y después usted sigue leyendo en su casa. Entonces vemos nosotros que había una ley que los regía a ellos, ¿no? Una ley que no podía ser violada. No podía ser violada. Era una ley que demandaba que se cumpliera estrictamente. Por medio de esa ley se manifestaba lo que Dios era, porque la ley era Dios mismo. Era la moral de Dios, el pensamiento de Dios. Esa era la ley. Y ellos tenían que manifestar lo que Dios era. Y Dios no iba a soportar que se blasfemara su nombre. La persona que blasfemaba el nombre de Dios era muerto, directamente muerto, sacado del campamento y era apedreado. Ahora dice, pero qué duro que es eso. ¿Por qué Dios les mandó semejante castigo? No, porque cuando nosotros nos humanizamos, pensamos así. Cuando nosotros vamos a la mente natural, a la mente de un hombre natural, entonces vemos que es demasiado castigo lo que Dios estaba implementando ahí. Pero lo que Dios quería preservar ahí, era la pureza, el temor hacia su nombre. Él quería preservar, como dice acá, la santidad de su pueblo. Él quería preservar que su pueblo fuera separado, fuera santo, fuera puro. Por eso las leyes que Dios había puesto era para que ellos pudieran mantener un carácter que manifestara lo que Dios era. Por eso Jesús, el Señor Jesucristo, pudo llevar a la realidad lo que estaba escrito. La ley que estaba escrita en tabla de piedra, Jesús la pudo llevar a la realidad. ¿No? Se hizo en él una realidad, esa ley, en él. Y en eso de que se hizo una realidad, entonces él pudo dar a conocer a su Padre. Aquel que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Dijo. ¿Por qué? Porque él manifestaba la vida de Dios, pero no solamente la vida de Dios. Él manifestaba el sentir de Dios. Él manifestaba la misericordia de Dios. Todo lo que manifestaba Cristo en su vida práctica era lo que era su Padre. No solamente que él hablaba la verdad, porque él hablaba la verdad, no podía mentir, sino que él manifestaba la verdad. Él no, cuando estaba dentro del templo, era un hombre espiritual, ¿no? Hablando las cosas espirituales, sino cuando estaba fuera del templo también lo hacía. Él no dejaba su espiritualidad en la congregación cuando estaba, y después afuera él volvía a tomar todo aquello que llevaba a manifestar el nombre de Dios, sino que él era en todos lados donde él estaba, él manifestaba la misma vida. Él le daba a conocer a los de adentro y a los de afuera lo que Dios era, y en eso tenemos que estar nosotros también. Vamos a terminar acá porque ya me estoy pasando la hora, hermano.
La invito a ponerse de pie. Alabado sea el Señor. Y recién estamos empezando con este tema y lo vamos a profundizar más, hermano. Porque tenemos que entrar en esto de la ley nueva y del sacerdocio, no de Cristo, para que nosotros podamos manifestar lo que Dios quiere que se manifieste, que es su voluntad. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que nosotros hagamos su voluntad. Amén. Pero por medio de la nueva ley. No por medio de la ley de las obras, sino por medio de la ley de la fe. Padre, te damos las gracias por permitirnos habernos reunidos en tu nombre. Te pido, Señor, que bendigas a los hermanos y a las hermanas. Señor, bendice en el nombre de Jesús a cada hermana y hermano que en esta noche, Señor, en esta tarde, ha venido a este lugar. Y bendice a los hermanos que no han podido venir. Señor, bendícelos igualmente. Los bendecimos en tu nombre, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos has acompañado en esta tarde. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos la bendición sobre esta semana que recién comienza. Que bendiga, Señor, al país Argentina, pero también que bendigas a Bolivia y a Chile, Señor. A nuestros hermanos que están padeciendo y sufriendo en aquellos lugares. Reprendemos al diablo, Señor. Reprendemos todo principado, Señor, y toda potestad que quiera traer muerte, que quiera traer destrucción. Señor, reprendemos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, toda injusticia, Señor, que quiera manifestarse en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, que tu espíritu, Señor, pueda prevalecer, Señor. Guarda nuestro país, Señor. Guarda, Señor, aquellos que asumirán, Señor, como autoridades, Señor amado. Guárdalos y alcánzales a ellos la gracia, alcánzales la inteligencia y la sabiduría, Señor, para que ellos no se desvíen de ti, Señor amado. Que ellos busquen tu rostro, Señor. Que busquen saber cuál es tu voluntad, Señor amado. Oh, Señor, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. La reunión ha terminado.